Bienvenidos a Hispania Mágica. Hoy nos adentramos en uno de los casos más sórdidos y fascinantes de la posguerra española. El asesinato de Carmen Broto, la Cascabelitos. Belleza, lujo, ambición y un crimen brutal que sacudió la Barcelona de 1949. Esta es su historia. Carmen Broto llegó a Barcelona con apenas una maleta y sueños humildes. La ciudad, marcada por la posguerra, la recibió con calles estrechas y adoquines húmedos. En una pensión modesta, compartida con su compañera, pronto comprendió que sobrevivir requería decisiones difíciles y que aquel pequeño cuarto sería testigo de los primeros pasos de una historia que cambiaría su destino. La necesidad obligaba a actuar. Su compañera la introdujo en la prostitución, un mundo donde la belleza y la juventud eran moneda de cambio. Carmen aprendió rápidamente que cada gesto, cada mirada, podía abrirle oportunidades o convertirla en presa. La ciudad exigía astucia y valentía, y ella comenzaba a descubrir ambas. Pronto Carmen captó la atención de alguien influyente, que la introdujo en un mundo de fiestas y excesos. Su belleza y gracia la convirtieron en el centro de atención, rodeada de lujo, risas y susurros que ocultaban secretos que aún no comprendía. De la pobreza al lujo, Carmen vivía fiestas interminables, rodeada de alcohol y excesos. Cada noche era un espectáculo, y su atractivo se convirtió en un arma para moverse entre los hombres poderosos que la rodeaban, mientras la ciudad de Barcelona la observaba con indiferencia y misterio. Entre fiestas y confidencias, Carmen comenzó a captar secretos que no debía conocer. Cada palabra escuchada la acercaba a un mundo peligroso, un mapa invisible de intrigas y ambiciones que marcaría el rumbo de su vida. Aquella noche, Carmen se desplazaba con quienes creía aliados. Las calles silenciosas y el reflejo de las farolas en el pavimento aumentaban la tensión. Ninguno de los presentes podía prever lo que aquella noche les depararía, y el destino avanzaba con paso silencioso. En las traseras de un taller, un huerto aguardaba en silencio. Carmen percibió algo extraño. Un escalofrío recorrió su espalda mientras contemplaba las herramientas listas. De repente, la violencia se desató. Gritos, lucha y golpes llenaron la noche, hasta que el silencio regresó, dejando solo la evidencia de un acto brutal que estremecería a toda la ciudad. Al amanecer, el horror salió a la luz. Un perro olfateando desde la calle entró al huerto siguiendo el rastro del olor. Tras el aviso, la Guardia Civil llegó al lugar de los hechos. La escena era dantesca. Los periódicos inundaron las calles con titulares escandalosos, y el caso de Carmen Broto sacudió a toda España, convirtiéndose en un escándalo social sin precedentes. En 1949, Carmen Broto dejó de ser solo una mujer. Su historia se grabó en las calles de Barcelona, entre farolas parpadeantes y sombras eternas. Su nombre se convirtió en un susurro, una leyenda que mezcla belleza, ambición y tragedia. En la ciudad que nunca olvida, su presencia aún parece deslizarse por los callejones, un eco inmortal en la memoria de la noche. Una leyenda que aún recorre las calles de Barcelona. Pero ahora vamos mucho más allá del mito. Vamos a desmontar paso a paso qué ocurrió realmente aquella noche, quiénes fueron los implicados y qué secretos se escondían detrás de este asesinato que todavía hoy genera controversia. Atentos. La escena es digna del comienzo de la novela negra más oscura que se pueda imaginar. O sea, ubicándonos un poco, es una madrugada gélida. Muy fría, sí. Concretamente la del 11 de enero de 1949, en unas calles de Barcelona que, estaban completamente ensombrecidas por la miseria de la posguerra. Y en ese contexto, unos serenos, esos vigilantes nocturnos de la época, se sobresaltan de madrugada. Claro, escuchan unos ruidos secos, unos golpes metálicos y muy violentos que rasgan el silencio por completo y que, de entrada, pues parecen disparos. Exacto. Y siguen ese rastro sonoro hasta la calle Escorial, muy cerca del Hospital Clínico, y allí se topan con un coche abandonado, un Ford Sedán azul, oscuro,
que era un vehículo de alquiler. Y hay que imaginarse el momento de acercarse a las ventanillas empañadas de ese coche, porque lo que ven dentro es una auténtica carnicería. Madre mía, es que el interior es un amasijo de sangre fresca, cristales esparcidos por todos los asientos y sobre el salpicadero hay un detalle macabro, un pesado mazo de madera. De esos que usan los cerrajeros, sí, y completamente empapado en rojo. Pero la pista fundamental de todo esto estaba olvidada en el asiento trasero. Un bolso de mujer. Eso es. Un bolso que dentro, escondida entre cosméticos bastante caros, tenía una humilde cartilla de racionamiento a nombre de María del Carmen Brotons Will. Y ese detalle es escalofriante porque, claro, la dueña de la cartilla no estaba por ninguna parte. El horror se desplazaría a unos 800 metros de ese coche, ¿verdad? Totalmente, porque el cuerpo de Carmen aparecería poco después semienterrado en un huerto primado de la calle Legalidad, en el barrio de Gracia. Y con una violencia en el ataque inaudita. O sea, tenía el cráneo literalmente destrozado a golpes. Sí, pero lo que resulta visualmente impactante, la imagen que quedaría grabada en la memoria colectiva de la ciudad, fue el contraste tan bestia de la escena. Estaba muerta, tirada en una zanja poco profunda, manchada de barro, pero aún llevaba abrochado un lujosísimo abrigo de astracán. Un abrigo valorado en 50.000 pesetas de la época, que eso era una fortuna absolutamente inalcanzable para la inmensa mayoría del país. Inalcanzable, claro. Una locura de dinero. Pues esa dicotomía, entre la violencia más cruda y el lujo más ostentoso, es el punto de partida de nuestro análisis a fondo de hoy. Hoy vamos a desgranar expedientes judiciales, crónicas periodísticas y análisis forenses para intentar responder a una sola pregunta. ¿Qué escondía realmente el brutal asesinato de Carmen Broto? Un caso tremendo, que hizo temblar a las élites. Acción crucial para quienes nos escuchan. Sí, fundamental. Al analizar los sumarios y las crónicas de la dictadura franquista y de toda la sociedad de los años 40, nuestro único objetivo es exponer lo que recogen estas fuentes históricas. Eso es, exponer el clima político y social de la época, pero sin tomar ningún tipo de postura política. Es pura y estrictamente un ejercicio de análisis histórico para intentar comprender el contexto en el que ocurre este crimen. Porque sin ese contexto, es imposible entender por qué este asesinato forzó a intervenir a las esferas más altas del Estado. A ver, la España de 1949 es el epicentro de la escasez. Totalmente. Un país regido por cartillas de racionamiento y pan negro. Claro, donde el Estado fijaba los precios de los productos básicos. ¿Y qué mecanismo generó esto de forma inevitable? Pues el famoso extraperlo, o sea, el mercado negro. Ocultaban parte de las cosechas, ¿no? Exacto. Los productores agrícolas e industriales ocultaban esas mercancías para no venderlas al precio oficial y las desviaban a un mercado clandestino donde los precios se multiplicaban por las nubes. Lo que creó de la noche a la mañana a unos nuevos ricos. Una nueva burguesía que amasaba fortunas inmensas, pero en efectivo. Un dinero que quemaba en las manos. Y que, ojo, bajo una moralidad oficial nacional católica extremadamente estricta, solo podía gastarse en las sombras. Y ahí es donde entra nuestra protagonista. Porque, a diferencia de las miles de mujeres que llegaron a Barcelona en ese éxodo rural, resignadas a servir y agachar la cabeza, Carmen entendió perfectamente cómo funcionaba ese mecanismo. Que su origen es el reflejo de la miseria de la posguerra. Ella nace en Casa Pardina, en Guaso, una aldea de Huesca. Una familia que vendía escobas para subsistir, fíjate, y marcada por la tragedia, porque a un hermano suyo lo fusiló el bando republicano en la Guerra Civil. Y ella huye a Barcelona para ser chica de servir. Pero, digamos que fregar escaleras no terminaba de encajar con alguien que estaba viendo de cerca cómo esos nuevos ricos despilfarraban el dinero del extraperlo. Vale, pues vamos a analizar esto paso a paso. Porque ¿cómo pasa una mujer de limpiar suelos a lucir joyas espectaculares? Usando una analogía, sería como una influencer de la época, pero metida en un entorno sumamente peligroso. Los sumarios la describen como una mujer de un físico imponente que simplemente se negó a ser invisible. O sea, se tiñó de rubio platino, emulando la melena de la estrella de Hollywood, Veronica Lake. Un cambio de imagen total. Total. Y rápidamente cruzó la línea hacia la prostitución. Pero, ojo, no en las calles oscuras del barrio chino. Carmen apuntó muy alto. A los salones, a las fiestas privadas en hoteles de lujo. A ese ecosistema donde los extraperlistas necesitaban gastar su dinero negro. O sea, actuaba casi como un paraíso fiscal humano.
La alta sociedad invertía en ella, la cubría de lujo para lavar su propia imagen pública o esconder secretos. Exacto. Y así es como pasa a ser conocida en los bajos fondos como Cascabelitos, luciendo unas joyas espectaculares. Y aquí entran sus protectores. Porque, a ver, nadie sobrevive en ese nivel de ostentación sin un escudo. Claro, el primero es Julio Muñoz Ramonet, el rey del extraperlo. El dueño de los almacenes El Águila. Ese mismo, que le pone a Carmen un piso de superlujo en la calle Padre Claret, en el número 16, pero el mecenas que realmente nos explica la hipocresía de la época es otro, Juan Martínez Penas. El dueño del famosísimo Teatro Tivolí, un hombre de 61 años que vivía en el mismísimo Hotel Ritz de Barcelona. La relación con Martínez Penas es fascinante por su naturaleza puramente transaccional. O sea, él era homosexual. Y en aquel momento histórico, la ley de vagos y maleantes castigaba la homosexualidad de forma implacable. Con penas que incluían internamientos en penales o campos de trabajo. ¡Una barbaridad! Por eso mismo, un empresario de su nivel, dueño de un teatro, no podía permitirse la más mínima sospecha. Por tanto, utilizaba a Carmen Broto como coartada. Subtapadera social perfecta. La paseaba del brazo en su palco del Gran Teatro del Liceo o en los tendidos de la Plaza de Toros Monumental, siempre cubierta con los abrigos de piel y los brazaletes de oro macizo que él le compraba. Era una simbiosis de manual. Él compra una fachada de virilidad incuestionable ante la sociedad barcelonesa, y ella a cambio obtenía un estatus de intocable y una riqueza absurda. Pero a ver, aquí es donde me surge una duda razonable al analizar las fuentes. Si Carmen era tan astuta, si tenía esa protección definitiva, dinero, y se codeaba con gobernadores y banqueros, ¿por qué termina juntándose con delincuentes de poca monta? Buena pregunta. O sea, ¿fue el amor, fue el vicio o un exceso de confianza al alardear de sus joyas? El ecosistema colapsa porque Carmen nunca cortó del todo sus lazos emocionales con el submundo. Sentía una atracción fatal por un joven de 24 años llamado Jesús Navarro Manau. Un chico que se ganaba la vida de forma parecida a ella, ¿no? Era un prostituto, un chapero, que estaba siendo mantenido por un conocido pianista de la alta sociedad, Eusebio López Sert. Pero claro, el problema está ya cuando ese pianista decide cerrarle el grifo del dinero. Y de repente este joven, Navarro Manau, se ve en la calle, sin ingresos y a la desesperada. Y quien acude al rescate es nada menos que su propio padre. Jesús Navarro Gurrea. Un personaje que parece sacado de un folletín barato de verdad. Un cerrajero arruinado de 53 años, que además en el mundo del hampa era conocido como un hábil espadista. Para que se entienda, un espadista era un ladrón artesano, experto en reventar cajas fuertes sin forzar apenas las cerraduras. Y a esta dupla de padre e hijo se le suma un cómplice, un amigo llamado Jaime Viñas. Y cuando el joven Navarro le cuenta a su padre la fortuna que maneja Cascabelitos y sobre todo que tiene acceso directo a la intimidad del millonario Martínez Penas, el cerrajero empieza a diseñar el plan. Empieza a ver el golpe de su vida, claro. Pero fíjate, esto lo cambia todo, porque la idea original no era darle un tirón de bolso a Carmen en un callejón oscuro y robarle las joyas. La querían usar. Exacto. El verdadero plan que detallan los sumarios y autores como Trayero y Guixá revela una maquinación mucho más compleja. El objetivo final era la caja fuerte de Martínez Penas en el Hotel Ritz. O sea, utilizar a Carmen como una llave humana. Eso es. La estrategia del padre era que el hijo sedujera a Carmen, consiguiera que ella les diera acceso a esa caja fuerte del Ritz y una vez conseguido el botín, asesinarla. ¡Qué frialdad! El padre, de hecho, ya había alquilado un huerto en la calle Legalidad expresamente para cavar una fosa. El plan era enterrarla allí y hacer creer a la policía que Carmen había desvalijado a su protector y se había fugado con las joyas al extranjero. O sea, querían culparla a ella del robo. Un crimen perfecto, sobre el papel. Pero que, claro, dependía de demasiadas variables humanas. Y aquí es donde la cosa se pone realmente fascinante y espeluznante a la vez. La ejecución del plan. Vamos a la noche de autos, la noche del 10 al 11 de enero del 49. El engaño inicial parece un melodrama de la época. El joven Navarro cita a Carmen con una excusa terrible. Le dice que su novia oficial, Pepita, está embarazada y que tiene que casarse precipitadamente con ella e irse a vivir a Mallorca. Así que le pide a Carmen una última fiesta de despedida. Y Carmen, que por lo visto confiaba ciegamente en él, acepta. Él la recoge en ese Ford Sedán azul oscuro alquilado.
Y en el asiento de atrás, oculto, iba el cómplice, Jaime Viñas. El primer paso de esa noche era emborracharla, básicamente para anular su voluntad y obligarla a revelar la combinación o a entregar las llaves del Ritz. Se pasean por los locales de moda, por el Rosellón, el Casanova, y no paran de pedir copas de licor muy fuerte. Pero, claro, chocan contra un muro imprevisto, porque Carmen Broto tenía una tolerancia al alcohol legendaria. Había aguantado 1000 fiestas de la alta sociedad. O sea, podían pasar las horas, el coche dando vueltas por la ciudad de madrugada, y ella no cedía. Y yo me imagino que en ese espacio tan cerrado, Carmen tuvo que notar que algo raro pasaba, que eso no era una simple fiesta. La tensión en ese coche debió ser absolutamente insoportable. Y al llegar a la altura de la calle Escorial, Jaime Viñas ve que el plan ha fracasado, y el pánico se apodera de él. Decide pasar directamente a la fuerza bruta. Y es cuando empuña el mazo. Ese mazo de madera de cerrajero, que, fíjate, estaba diseñado expresamente para golpear metales sin dejar muescas. Y le asesta un impacto brutal en la cabeza a Carmen desde el asiento trasero. Pero ese supuesto golpe limpio no la noquea, sino que desata un caos absoluto, porque Carmen Broto, la aragonesa que había sobrevivido a la miseria, ofrece una resistencia feroz. Una resistencia numentina. Con el cráneo fracturado pelea con una fuerza descomunal dentro de ese coche en marcha. El habitáculo se convierte en una trampa llena de sangre. Forcejean tanto que el joven navarro pierde el control del volante. Y el coche, el Ford Sedán, se acaba estrellando contra otro vehículo. Y en medio de esa confusión, Carmen saca un instinto de supervivencia brutal. Logra abrir la puerta y sale corriendo a la calle, empapada en sangre, pidiendo auxilio. Logra avanzar unos metros, pero la gravedad de la herida hace que se desplome en el asfalto. Y claro, el ruido del choque atrae a uno de los serenos del barrio que andaba por allí. Sí, y aquí los asesinos improvisan. Le cortan el paso al vigilante y, con una sonrisa nerviosa, le mienten. Le dicen que es una amiga que ha bebido demasiado y se ha caído. Y el sereno, increíblemente, se lo cree o no quiere problemas. Así que ante su pasividad, agarran el cuerpo inconsciente de la mujer, la vuelven a meter a rastras en el coche y huyen del lugar, dando tirones con el motor averiado por el choque. Conducen como pueden hasta ese huerto de la calle Legalidad, donde el viejo cerrajero llevaba horas esperando en la oscuridad junto a una zanja recién cavada. Sacan a Carmen del coche y, madre mía, descubren aterrados que todavía respira. Y es el propio padre quien asume esa ejecución final. La remata con la misma pala metálica que había usado para cavar la fosa. Y la arrojan al agujero. Pero estaban tan nerviosos, el miedo a ser descubiertos los paraliza de tal manera que hacen una chapuza monumental. O sea, apenas la cubren con tierra. Ni siquiera le quitan ese voluminoso abrigo de astracán que valía una fortuna. Solo le arrancan a tirones un par de amillos. Huyen despavoridos y a unas cuantas calles abandonan el coche destrozado, dejando el arma homicida y la cartilla de racionamiento. Dejaron un reguero de pistas gigantesco para la policía. Y si conectamos esto con el panorama general de la época, la policía armada, en plena dictadura, no tarda ni 48 horas en atar los cabos. Mostrar una eficacia tajante. Rastrean el coche, identifican la documentación, interrogan y estrechan el cerco rápidamente sobre los Navarro y su cómplice. Pero es que la resolución del caso nos regala otro giro macabro, porque cuando las brigadas irrumpen en las pensiones para detenerlos, se encuentran con que el padre, Navarro Gurrea, y el cómplice Jaime Viñas están muertos. Se habían suicidado. Ambos habían ingerido cianuro de potasio, que era un químico letal, pero, ojo, muy común en los talleres de cerrajería de la época. Pero a ver, ¿por qué cianuro? O sea, ¿por qué no intentar huir de Barcelona? Por el terror absoluto a la pena de muerte. Un asesinato así en la época conllevaba invariablemente el garrote vil, y este método no era un ahorcamiento limpio. Consistía en un collar de hierro fijado a un poste, con un tornillo enorme que el verdugo giraba a mano. Te estrangulaba y te partía el cuello de forma agónica. Exacto. Sabiendo que ese era su destino si los capturaban vivos, el cianuro fue su vía rápida de escape. Uf, qué crudeza. Y el único que no toma el veneno es el hijo, Jesús Navarro Manau. A él la policía lo intercepta huyendo en el puerto, a punto de embarcar hacia Mallorca. Y confiesa enseguida. Es juzgado en un proceso sumarísimo y, lógicamente, condenado a morir por garrote vil. Pero aquí es donde los cimientos de la historia oficial se resquebrajan y nace la gran leyenda. Porque resulta que semanas después, el mismísimo jefe del Estado, Francisca Franco, firma la conmutación de su pena de muerte por cadena perpetua.
Y Navarro Manau terminaría saliendo libre por buena conducta años después. A ver, un perdón presidencial para el asesino confeso de una prostituta de lujo. ¿Cómo se explica eso de forma imparcial? O sea, exponiendo las dos grandes corrientes que hay. Claro. Por un lado, la versión basada en los sumarios, defendida por autores como Trayero y Guisá, sostiene que fue un crimen vulgar por codicia, lleno de torpezas, y que el régimen de Franco, simplemente para limpiar su imagen de brutalidad en el exterior, pues concedía indultos ocasionales. ¿Vale? Esa es la oficial. Pero la otra teoría, la de la conspiración popular, sostenida por rumores de la época y autores como Pedro Costa, plantea que los suicidios no fueron voluntarios. Exacto. Plantean que fueron forzados, que alguien muy poderoso les obligó a tragar el cianuro para asegurar su silencio, y que el indulto al joven Navarro fue el pago por mantener la boca cerrada. Porque supuestamente el verdadero terror de las altas esferas no era la muerte de Carmen, sino lo que ella escondía. Y aquí entramos en el terreno de la famosa Agenda Negra. El mito más potente de la posguerra. Se rumoreaba que Carmen tenía una libreta donde anotaba metódicamente las debilidades, los vicios y sobornos de todos sus clientes. Jerarcas franquistas, militares, burgueses ilustres y hasta se hablaba de un alto dignatario eclesiástico, el obispo Modrego. Un servidor encriptado de la época, lleno de chantajes de Estado. Se decía que Carmen había amenazado con revelar esos datos. Y claro, procesalmente esa agenda jamás apareció en el sumario. Pero el simple rumor de que existía activó la censura de una forma brutal. El Ministerio de la Gobernación ordenó a los periódicos un silencio absoluto sobre el caso. Amenazaban con cortarles el suministro de papel a las imprentas si hablaban de cascabelitos. Y esa censura, paradójicamente, fue lo que alimentó el mito. Al ver ese telón de acero informativo, la sociedad dio por sentado que las autoridades estaban encubriendo algo enorme. Hasta el punto de que inspiró a Juan Marsé a escribir su novela Si te dicen que caí, convirtiendo a Carmen en el símbolo de la podredumbre moral y la hipocresía de una sociedad dividida. Y eso, a nivel histórico, es fascinante, porque demuestra cómo una sociedad sumamente reprimida, cuando no tiene transparencia, crea sus propios monstruos. Totalmente. Y para ir cerrando nuestra investigación de hoy, quiero dejar flotando una idea final, algo que expanda lo que hemos analizado. A ver. Pensemos en el plan original. El objetivo definitivo era vaciar esa caja fuerte de Juan Martínez Penas en el Hotel Ritz. El contenido tenía que ser tan fabuloso y comprometedor como para justificar todo este complot sangriento, alquilar un huerto, cavar una fosa. Desde luego el botín no podían ser solo 2 collares. Y si alguien más, alguien de esa misma alta sociedad barcelonesa, sabía perfectamente lo que había en esa caja y utilizó a esta banda de desesperados como simples peones desechables. Un autor intelectual en la sombra, claro. Alguien que, si el plan fallaba, tenía el poder suficiente para repartir unas dosis de cianuro y un indulto oportuno, para borrar cualquier rastro hacia las alturas. Es algo para reflexionar en la oscuridad de la noche. La historia continúa. No te la pierdas. Suscríbete a Hispania Mágica.